Y bueno, desafortunadamente tenemos que hablar también de noticias no tan agradables, y es que no solo los adultos son víctimas de violencia en México. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, cada día en nuestro país desaparecen 4 niñas, niños o adolescentes, y la sustracción de menores se está convirtiendo en un grave problema. Veamos. El aumento de desapariciones de niños, jóvenes y adultos han incrementado en los últimos 10 años, según la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos. El dolor que yo sentí no se lo deseo a nadie, de verdad. Es por eso que existimos, porque pues nosotros les damos ese consuelo y la sabiduría de saber a dónde se van a dirigir, porque es horrible no saber quién te puede ayudar. Familiares de otros casos compartieron con Capital 21 su experiencia, como el caso del hermano que estuvo de visita en fiestas decembrinas y desapareció. También que una madre cuyo hijo fue raptado a través de las redes sociales. De Guadalajara vinieron de visita y aquí fue donde se perdió. No creo que se acerque a las personas. Pues yo les pido su atención y que me apoyen, porque de verdad que es muy desesperante conocer a los hijos de uno y otra vez que se viene esto, pues dices, no se vale, ¿no? Y que realmente apoyen a uno, porque uno va y sinceramente ya se me hizo tedioso y largo, y hasta hoy en día creo que pues no he visto nada claro. La prevención es necesaria para erradicar este tipo de delitos, pero también la divulgación y procesos de búsqueda para facilitar la localización de aquellos que quieren regresar a casa. Con imágenes de Joel Arias, María José Valencia, 21 Noticias.